vamos a estudiar un pasaje o vamos a tratar de armar un pasaje que a veces nosotros lo leemos, de hecho lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado innumerables prédicas de este tema, algunos lo han memorizado, pero me gustaría que lo viéramos en su secuencia. Y es el pasaje que se encuentra en Efesios 4, del 17 al 24. Y es interesante, inclusive la posición que este pasaje tiene dentro del libro. Vamos a orar y luego entraremos en el tema. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia a ti te ha placido darnos a todos tu palabra en este día. Lamentablemente hay quienes desconocen el valor y la pertinencia de tu palabra y como estilo de vida están alejados de ti y no se reúnen en este punto de reunión para exhortarnos unos a otros. Te pido, Padre, que tú seas con nosotros y que tú siempre tengas tu casa abierta como faro para que tantas vidas sean impactadas, Señor, durante generaciones. En este día abre nuestro entendimiento, Señor, y danos el coraje para afrontar la realidad de este pasaje, apropiarnos de sus verdades y obedecer no solo el espíritu, Señor, sino también la letra. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer entre nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Como metodología, Pablo en sus epístolas siempre empieza saludando a la iglesia, luego viene con algunos conceptos teológicos pertinentes para la audiencia que recibe esta misiva, y luego se entra en aspectos que nosotros de manera incorrecta hemos llamado a la parte práctica. Bueno, la palabra de Dios es práctica, es buena, es oportuna, toda. De manera que desde la salutación hasta la despedida, desde los conceptos teológicos profundos que a veces se vuelven abstractos para nosotros, igual es palabra de Dios e igual tiene aplicación. Entonces, yo no me atrevería a decir, aunque puede ser que me traicione el subconsciente, y me refiera a esta porción como de un aspecto práctico. Quizás pudiéramos ver como en primera parte los aspectos teológicos como el establecimiento de los fundamentos, y por lo regular vamos a ver la amonestación o exhortación que viene producto del fundamento que él ha venido estableciendo al principio de todas sus epístolas, reconociendo aquello que dijo el apóstol Pedro, como nuestro querido hermano Pablo, que con frecuencia escribe cosas que son difíciles de entender. Nadie piense que el alimento sólido se va a adquirir simplemente con leídas por arriba, ni tampoco con principios rudimentarios, aunque verdaderos. Y en el capítulo 4, Pablo ha estado hablando de la unidad de la iglesia y en particular de cómo vivir dignamente a la altura de lo que se espera de los creyentes. Y luego va dando una serie de mandamientos, de cambios de estilo de vida que en combinación con el uso de los dones espirituales pueden impactar nuestra relación interpersonal y
también el aprovechamiento de los dones dentro de la iglesia para que todos crezcamos en unidad. Ahora, la unidad es algo que es ajeno, es distante a la mente humana natural, porque todo el mundo regularmente quiere jalar para su lado. Somos practicantes del LMA. ¿Saben lo que es el LMA? Lo mío adelante. Nosotros siempre queremos el reconocimiento, queremos el brillo, y como cariñosamente dijo el pastor acerca de mí, pero yo no se lo tomaré en cuenta, que habló de payola para conmigo cuando me saludaba y todo ese tipo de cosas. Él lo hace con cariño y así es, ciertamente. Pero en el fondo nosotros buscamos el reconocimiento y queremos la preeminencia en tantos aspectos de nuestra vida que luego hacen difícil la convivencia entre las personas, y esto no deja de ser una realidad aún dentro del cuerpo de Jesucristo. Especialmente cuando empezamos a compararnos unos con otros. La naturaleza humana es tan caída, es tan perversa, que a veces nosotros nos parecemos a los animales en las decisiones que tomamos. Los que han tenido más de un perro o más de un gato en la casa, si le echan de la misma comida a cada uno en su plato, hay quien deja su plato para ir a buscar el del otro, pero no es el mismo alimento. Pero hay un tema quizás de comparación o de egoísmo. Lo mismo pasa con los niños, que si tú le dejas un ping-pong, cuando se regalaban los ping-pong antes a cada niño, lo ven y dicen, no, yo quiero aquel, el del otro. Eso pasa también con los dones espirituales y con muchas capacidades sobrenaturales especiales que Dios ha dado dentro de la iglesia, que son para edificación, no para comparación, no para exaltación del ego, ni tampoco promover la famosa y desafortunada expresión de la autoestima. Versículo 17 dice, y aquí vamos a entrar en el pasaje que vamos a estudiar: esto pues digo y requiero en el Señor, después de haberlo exhortado y haber establecido el fundamento. ¿Qué dice? Que ya no andéis como los otros gentiles. De la iglesia de Dios se espera que tenga un estilo de vida diferente a las características propias que manifiestan o manifestamos los dominicanos o los naturales de alguna región, país o cultura. Y de hecho, nosotros existe una expectativa que en la forma de nosotros vivir nuestro sistema de valores y de pensamientos sea completamente diferente al de los demás gentiles, aquellos que no vienen de una tradición o una formación religiosa como la tenían los judíos, sino que nosotros hemos venido a recibir tras mano el Evangelio, y para muchos el Evangelio y el conocimiento de la palabra de Dios es algo no solamente nuevo, sino que es algo también privilegiado. Nosotros no estamos llamados a vivir como los demás. Y de hecho, el mismo Pedro dice que cuando nosotros no vivimos en el desenfreno que viven los gentiles, oye, la gente hasta se sorprende. Y a veces en mi relación con otras personas, todo el mundo piensa, bueno, si este moreno es dominicano, tiene que ser tigre, tiene que ser bailador y tiene que ser bebedor, porque es la expectativa que existe para con las personas que son propias de una cultura. Y realmente se sorprenden, tanto es así que una vez con unos extranjeros me enseñaron una botella de cerveza para que yo le enseñara dónde era que estaba la P. Los bebedores profesionales, inclusive los que son de afuera, hay una P pequeñita que está debajo del nombre de la cerveza.
Yo no tengo forma de saber eso. ¿Por qué? No soy bebedor. Y no estoy hablando de la libertad cristiana que tenga cada quien, no. Sino que el estilo de vida de un creyente es diferente. No es como los demás gentiles que andan en la vanidad o en lo vacío o en lo hueco de sus pensamientos y sus razones. Y quizás una de las maneras en que nosotros podemos apreciar la vanidad del pensamiento está en las motivaciones, en las comparaciones. Y si nosotros queremos irnos a un extremo, simplemente tortúrense la mente y la vista y observen algún reportaje de los premios que dan, ya sean Cassandra, Soberano, o no sé cuáles son los premios que hay porque estoy desconectado de eso, y tú dices, pero qué mente más hueca. Y yo tengo un vestido que me costó tanto, y es un diseño de tanto, y yo quiero ser diferente a los demás. ¿Y tú sabes algo? Cuando la palabra de Dios nos insta a que nosotros vivamos de manera diferente a como viven los creyentes, es porque existe la posibilidad y la capacidad en nosotros de que en algún momento sigamos viviendo como si tuviéramos el mismo sistema de valores. Nosotros pudiéramos ser arrastrados en este estilo de vida y nosotros pudiéramos decir, yo quiero reconocimiento, yo quiero título, yo quiero estatus, yo quiero flow, yo quiero ropa, yo quiero dinero, que inclusive después que el Señor te ha dado sustento y abrigo, todo lo demás, ¿tú sabes qué es? Exceso. Y a veces nosotros nos afanamos y vemos cómo la lista de los más ricos del mundo y cómo la gente vive en esa ansiedad por comprar, por ganar y acumular. Y no es que esté mal ser un buen administrador, pero cuidado si la motivación es un sistema de valores vacío, carente de propósito y de funcionalidad que solamente viene cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Nos dice que estas personas tienen el entendimiento como entenebrecido. ¿Cómo andan ellos en su estilo de vida? ¿Cómo andan ellos en su estilo de vida? A ciegas. Ellos andan como a tientas. Ellos no pueden discernir. Uno de los grandes problemas que uno tiene cuando se levanta de noche es que la luz está apagada. Y si tú te levantas en una cama que no es la tuya, y si por error te acostaste del lado que no es el tuyo, ¿qué es lo próximo que viene? Un tropezón. ¿Un tropezón por qué? Porque tú no estabas viendo el objeto. Tú no sabías que ahí estaba o la famosa mesita de noche, o estaba una cuna, o estaba un obstáculo. Y así anda el incrédulo tropezando de manera continua. ¿Por qué? Porque está viviendo a oscuras. El creyente no está llamado a estar tropezando de manera continua. Y de hecho, cuando nosotros los creyentes tropezamos aquí, tropezamos allá, tropezamos acá, es muy posible que estemos frente a una situación espiritual que tiene su raíz en la ignorancia. Porque dice el pasaje, hablando de los gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, y nos dice la causa de la ignorancia. ¿Tú sabías que la ignorancia no viene consecuencia de no haber escuchado? ¿No viene como consecuencia de no entender? La ignorancia viene como consecuencia de la dureza del corazón. Y cuando una persona es expuesta y tiene un corazón duro para con la palabra de Dios, entonces entra en un estado de ignorancia. Pero esto es progresivo. No crean que
cuando una persona es expuesta a la palabra de Dios en el círculo familiar, en el círculo de la iglesia y en cualquier círculo de influencia donde se predica la palabra de Dios, nadie piense que, como hacen a veces nuestros niños cuando vienen al culto, que ¿qué hacen ellos? Ellos vienen, se sientan y automáticamente se desconectan y el cuerpo está aquí, pero ellos pueden estar en cualquier parte del universo menos está aquí. ¿Tú sabes a dónde conduce eso? Eso conduce a la ignorancia y eventualmente produce algo más. Dice que en el tiempo se va perdiendo la sensibilidad. La sensibilidad es cuando nosotros, por ejemplo, hay ciertas partes del cuerpo que han estado expuestos a algún tipo de agresión, como por ejemplo los callos. ¿Y qué pasa en los callos? Aquellos que están maduritos saben lo que son los callos en los pies, ¿verdad que sí? Y de la pisada. ¿Qué pasa con esa parte del tejido? ¿Qué pasa con esa parte del tejido del cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Se vuelve qué? Insensible. Tanto es así que si tú tomas algún objeto punzante y te levantas el callo, tú puedes sacar una porción del tejido, mira, y tú no sientes ¿qué? Nada. Te tengo una noticia, y esto lo quiero compartir desde los más pequeños hasta los mayores. El exponerte a la palabra de Dios, el ser indiferente, va a producir dureza en el corazón y la dureza va a terminar en insensibilidad. Donde tú te vuelves insensible a todo, a la palabra de Dios, a los principios de Dios, y eso, tú puedes escuchar lo que sea y nada te impacta. Puede venir el más ungido de los predicadores, eso te da lo mismo. Puede venir el más sencillo de los hermanos y compartir la palabra de Dios, y eso a ti te da lo mismo. Lamento decirte que la incredulidad, la insensibilidad y la dureza tienen un carácter progresivo. Si tú estás sentado aquí hoy y eres duro de corazón y eres insensible, ¿sabes lo que va a pasar? La próxima vez te vas a ir alejando más y más y más y más. ¿Y dónde vas a estar tú cuando se escuche la palabra, cuando se predique la palabra de Dios? Ya tú vas a estar fuera de este entorno, tú vas a estar fuera de este contexto, porque hay un tema de progresión en la incredulidad, en la ignorancia, en las tinieblas de nuestro entendimiento. A tal grado que va a llegar el momento en que una persona va a ser entregada a la lascivia, a los deseos impuros, y oye lo que dice aquí, para cometer con avidez, ¿qué dice ahí? Toda clase de ¿qué? De impureza. Una vida promiscua, una vida entregada a la impureza sexual. De hecho, este no es el punto de partida para llegar. Nadie empieza por la impureza. Nadie empieza por la inmoralidad. Nadie empieza por pecados que nosotros llamamos escandalosos. Todo empieza con una mente vacía. Todo empieza con un sistema de valores que no es capaz de presentar el verdadero propósito de la vida, y esto solamente lo podemos lograr cuando estamos asimilando los principios de la palabra de Dios, que sí es efectiva para llevarnos al punto de cuál es el significado y objetivo de la vida, el verdadero valor de la vida. De lo contrario, nosotros vamos a andar a ciegas, y ustedes se dan cuenta en la vida de muchas personas
que se van moviendo de manera espontánea, y hoy creen un aspecto de una religión, y mañana son vegetarianos, y mañana son animistas, y mañana creen en la reencarnación, y mañana creen en los ovnis, y ahora creen en esto, y creen en aquello, y creen en lo otro. Es un sistema simplemente vacío. Y no estoy diciendo que aquellos aspectos de salud no sean importantes ser contemplados, pero cuando nosotros no estamos cimentados en la palabra de Dios y nuestra mente no ha sido transformada, nosotros vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque esto va a ir en progresión. Primero, todo empieza en la mente, y no estamos hablando del poder de la mente, para que nadie piense que como algunos que dicen, no, porque el dolor está en la mente, y cuando yo hago así, y ahí, usted no ha visto gente que hace y que, ¿y qué te pasa? No, que tengo un dolorcito de cabeza, y como esto en la mente, ¿qué hago? Si yo me hago así, se me quita. No, porque entonces los que tienen cáncer, nada más habría que abrazarlo para que se sanaran, y vemos que esas cosas no suceden. No estoy hablando del poder de la mente, estoy hablando de que la mente, como el centro del razonamiento y lo que dirige la toma de las decisiones, si no está cimentada en la palabra de Dios, nosotros vamos a tener no un entendimiento vacío, lo vamos a tener entenebrecido. Algo que quiero que quede claro durante esta participación es: no existe el punto neutro. Si tú tienes la mente vacía, te vas a desplazar al entendimiento entenebrecido. Si tú tienes dureza de corazón, tú vas a perder la sensibilidad hacia lo bueno y lo malo. Y después que tú pierdes la sensibilidad hacia lo bueno y lo malo, entonces viene el desenfreno sexual y la pérdida de todo límite en la vida. ¿Qué oportunidad tan grande tiene la juventud de estar escuchando la palabra de Dios? Porque ya cuando se es más adulto, no se viene por conveniencia, se viene por consecuencia. Y muchos jóvenes que pudieran haber vivido una vida de pureza, una vida de prudencia, una vida de sabiduría, y buscar el significado y el valor de la vida en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, luego se ven completamente destruidos y fracasados en los diferentes aspectos de la vida. Mucho más con el énfasis que la promiscuidad y la perversión sexual están siendo promovidas a nivel de la sociedad, como si no fuera bastante con lo que uno tiene. Y nosotros no debemos caer en el error de, como dice el autor en la Biblia, el escritor, de decir que los tiempos pasados fueron mejores que los de ahora. No, mire, ¿quiere que le diga una cosa? Los tiempos pasados eran bien difíciles, porque en el momento en que se escribe a los Corintios y que se escribe a los Efesios, la descomposición moral era tan grande que inclusive no todos los hombres se atrevían a ir y estar a la altura de la promiscuidad y la desviación sexual que se practicaba en Corinto. En Corinto tenían su tema con sus diferentes dioses, y aquí en Éfeso el problema era con Diana, y existían los adoradores de Dionisio. Dionisio, que en el mundo romano se conocía como Baco, era el dios de la bebida, entre otros excesos. Y por eso el escritor Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución, sino sed que llenos del Espíritu Santo. Porque lo que se promovía era una vida de desenfreno, una vida de tigueraje. Y uso la palabra tigueraje para que lo entiendan,
porque a lo que se está refiriendo el pasaje aquí, y cuando estudiamos lo que eran las conductas de los seguidores de Dionisio, era como cuando en algunos puntos de la ciudad hay lugares de reunión donde son zona franca de bebida y de baile y de música. ¿Cómo terminan? En pleito, terminan en tiro, en botellazo, a muerte, en escándalo, en la policía. Eso, en llamar a la policía. Ese es el estilo de vida que se estaba viviendo y era parte de la cultura de esa sociedad. Nosotros posiblemente no hemos llegado todavía a ese punto, aunque entiendo que pronto lo vamos a alcanzar y lo vamos a superar. Si tú, joven, estás escuchando la palabra de Dios y tú estás siendo indiferente, no pienses que simplemente tú estás detenido en el camino. Tú vas a caminar hacia atrás y tú vas a irte endureciendo. Tu corazón se va a ir entenebreciendo. Tú vas a perder toda sensibilidad y eventualmente te vas a entregar a una vida de desenfreno sexual. ¿Y cuál es la advertencia que hace el escritor? Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Eso no es lo que los creyentes hemos aprendido. Y cuando nosotros cedemos a la tentación, a los valores de este mundo, a donde las damas quieren entrar en competencia, la que tenga el escote más largo, la falda más corta, la que más enseñe, el que más se enamore, el que más bese. Son valores del mundo que lo estamos tomando. Y no estoy diciendo que ahora nuestras damas tengan que utilizar hábitos como las monjas, pero que anden en prudencia y en honestidad y en sobriedad, como es digno de los santos. Pero ¿qué resulta? Nosotros, cuando viene a ver, adquirimos una serie de principios, los asimilamos, no solamente de nuestra naturaleza caída, sino que también la traemos y la asimilamos del mundo. ¿Por qué? Porque hay que estar en la cosa. Yo no puedo tener ese carro porque ese carro que yo tengo es del año que sé yo cuánto, y aunque no me da problema, está bueno, yo necesito estar en un carro recientemente, en un carro reciente para que se diga, cuando llegó Elías, aquí está. Eso es un pensamiento, ¿cómo? ¿Cómo es ese pensamiento? Mundano. Y el salmista define como mundano el corazón de aquel hombre o aquella mujer cuya parte de él está en esta vida. El tú pensar que lo que tú te comas o bebas y los logros que tú tengas en esta vida son lo que valen, eso te define como una persona que mundana. Y el Señor nos está llamando aquí a que evitemos ese tipo de pensamiento, ese esquema de valores que nos va a llevar en una progresión hacia el mal y hacia el mal, en una depravación continua que no es lo que nosotros aprendimos de Jesucristo. Entonces, versículo 21 está diciendo de manera categórica que no es posible ser creyente y vivir en desenfreno. Está diciendo que si tú has conocido la palabra de Dios, si tú has gustado del conocimiento de Jesucristo, tú por lo menos vas a tener la lucha, tú por lo menos vas a estar en estrecho, pero no es que vas a disfrutar del fango. Y yo sé que muchas veces nosotros nos hemos revolcado en el fango y en el lodo, pero tú quieres que te diga, el creyente reconoce cuando está en el fango. Y aunque dice de la boca para afuera que no, que a mí me gusta porque estoy disfrutando, reconoce su estado moral. Inclusive hasta los no creyentes lo conocen. Cuando nosotros éramos jóvenes de la iglesia, nosotros hacíamos expediciones misioneras y nos íbamos aquí a la Plaza España
donde en aquel momento era un punto de reunión de personas transexuales, transvestis, homosexuales y todo eso. Y cuando ellos nos resistían después de un rato, algunos decían, nosotros estamos en una trampa, yo no quiero ser así. Y confesaban que se sentían esclavizados. Y eso hasta el no creyente lo reconoce. Que esa vida, que ese éxito, ese placer que el pecado le ofrecía, no es tal éxito, no es tal placer, no es tal realización. Y si nosotros hemos aprendido realmente acerca de Jesucristo, nosotros vamos a alejarnos de estas tendencias de nuestra naturaleza y de nuestra sociedad. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios que habremos de ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El mundo te ofrece engaño. La carne te ofrece mentira, porque te ofrece y ¿qué? Y no cumple. Pero en Jesucristo está la verdad. El éxito, el placer, la realización, el significado de la vida no está en llevarte el mundo por delante, sino en vivir según Cristo, en santidad y en verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí él le va a dar una connotación todavía más significativa en cuanto al contraste del creyente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, los creyentes en su vida tienen un antes y un después. Un antes y un después. Nadie puede vivir su vida en continuo. Una vez yo me encontraba en un hotel en Centroamérica y estaba solo en el restaurante y entra un reconocido religioso dominicano y yo lo veo y imagínate, estoy solito ahí, le digo, venga don, venga, siéntese aquí, nos sentamos en la mesa, empezamos a hablar y yo le empiezo a predicar y le hablo acerca de cuál ha sido su experiencia de salvación, porque si él es un líder espiritual, si él es un maestro, si él está en la posición de Nicodemo en República Dominicana, él tiene que poder definir su condición espiritual. Y me decía esta persona que él nunca ha vivido esa crisis. ¿Tú quieres que te diga algo? El que no ha vivido esa crisis, simplemente que no ha conocido al Señor. Porque en el Señor hay un antes y un después. Todo el que ha conocido al Señor tiene una forma pasada de vivir y de entender la vida que es diferente a cuando ha venido al Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, te tengo una pregunta. Tú dices que eres creyente, tú estás viviendo como en el pasado. Para ti todo es lo mismo, no hay un antes y un después. Bueno, pues mira, en el versículo 21, él deja como la interrogante o una condicionante, dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados. Si tú has sido enseñado por él, si tú has escuchado la palabra, hay un antes y hay un después. Problemas que tenemos nosotros con nuestros jóvenes. Muchas veces para ellos no hay un antes y un después. Ellos simplemente nacieron en el mundo del evangelio, están desde chiquitos en la iglesia y no hay un antes y un después. No importa lo puro que sea el entorno en el que tú naciste, ni en el que te criaste, ni cómo viviste. Si tú viniste a Jesucristo, hay un antes y hay un después. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice aquí? Despojaos del viejo hombre, de esa vieja naturaleza, de ese viejo sistema de pensamiento,
de esa forma antigua de pensar y de valorar la vida, que dice que ese viejo hombre está como viciado. ¿Saben lo que significa la palabra viciado? Viciado es una palabra que aquí no solamente habla en cuanto a la corrupción y a la putrefacción, sino también, no solamente la condición pasiva que tiene, sino también la activa que produce. El viejo hombre no solamente está podrido, no solamente está bombado de pecado, sino que contamina todo lo que hay alrededor. Si tú quieres tener un entendimiento de lo que es el viejo hombre, no sé si cuando tú te quitas la ropa, hay veces que la ropa no queda sucia ni muy estrujada y tú la pones en el gancho. Pero ¿qué pasa? Que ya esa ropa, aunque se vea limpia, ¿cómo está? Sucia, hiede. Y cuando tú te pones una camisa, un poloché, algo que tú sientes, y tú te sientes incómodo y te la quieres quitar, y tú no estás tranquilo hasta que dices, déjame buscar una camisa. ¿Por qué? Porque no es que tiene un olor desagradable, pero tú que estás en la proximidad, tú dices, ¿esto qué? Esto hiede. ¿Tú quieres que te diga algo? Cuando nosotros tenemos el viejo hombre arriba, ¿tú quieres que te diga algo? Por más limpio que tú estés, tú hiedes. ¿Y tú quieres que te diga algo? La gente se da cuenta. Pero te digo algo, tú también te das cuenta. Y aunque tú te veas limpiecito, te la pongo más difícil. Tú estás bombado. Porque es lo que dice el pasaje. Está hablando de cadáveres. ¿Qué es lo que hay que hacer con los cadáveres? ¿Qué es lo que hay que hacer? Inclusive cuando hay una desgracia nacional, como un terremoto, inundación y todo ese tipo de cosas, ¿qué se hace con los cadáveres? ¿Se hacen qué? Fosa común y se echa todo el mundo ahí, porque ¿qué es lo que hay que hacer con el cadáver? ¿Qué es lo que hay que hacer? Enterrarlo. ¿Qué tenemos que hacer con el viejo hombre? ¿Qué tenemos que hacer? Esto no lo aguanto, me tengo que quitar. Y hasta que uno no se quita esa ropa, que uno no está tranquilo. Y tú ves que uno está encogido y no que se le quiere pegar a la gente, y uno siente que le sube un mal olor. Pero el viejo hombre, debemos ¿qué? Despojarnos como quien se quita una ropa sucia, una ropa hedionda, como el que está bregando con un cadáver. ¿Qué hay que hacer con los cadáveres? Por más que tú quieras, ¿qué hay que hacer con el cadáver? Enterrarlo. Sea un familiar, sea una mascota. Puede ser hasta la comida. Después que entró en ese estado, no dice inyéctale formol, ni tampoco hazle un proceso de momificación. ¿Qué es lo que dice? Quítate el viejo hombre, porque con el viejo hombre no se puede hacer ¿qué? Nada. El viejo hombre no se reforma, el viejo hombre no se arregla, el viejo hombre no cambia, el viejo hombre solamente está ¿para qué? Para ser desechado. De manera que si tú no aprovechas el mandamiento, al poco tiempo te vamos a ver vistiendo en tu estilo de vida ¿qué? El viejo hombre, que está como, está podrido. Y permítanme decírselo en dominicano, está bombado. ¿Sabe lo que significa cuando un cuerpo está bombado? Nosotros nunca lo hemos visto en un cuerpo humano. Gracias a Dios no somos legistas, nada de esa cosa. Y por lo regular, Dios nos ha dado el privilegio de poder enterrar nuestros muertos de manera oportuna. Pero cuando se dan estas desgracias, que aparece un cuerpo, ¿qué es lo que hay que hacer con él? Enterrarlo. ¿Qué hay que hacer con el viejo hombre? Despojarnos. Porque está como lleno, está por
explotar. ¿Saben de qué? Conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es un deseo engañoso? Una oferta de felicidad que lo que te produce, ¿qué es? Dolor. Te pongo un ejemplo. Amnón y Tamar. ¿Cuál fue el deseo engañoso de Amnón? Cuando yo tenga a mi hermana, yo voy a hacer, mira, voy a estar nítido, voy a estar completamente feliz, voy a realizar mi sueño. ¿En qué terminó la historia? ¿En qué terminó la historia? ¿En qué terminó? ¿Saben en qué terminó la historia de Amnón? No solamente le costó la vida a Amnón, sino que fue uno de los elementos que Absalón utilizó para desarrollar una gran amargura contra su papá y contra el gobierno, de tal manera que eso terminó en guerra civil. El padre se levantó contra el hijo. Pero es un pecado, eso es un deseo engañoso. No te preocupes, cuando tú hagas esto, mira, tú vas a estar bien, tú vas a ser feliz. Es lo que hacen los viciosos y los que están sometidos a la esclavitud de las drogas. No, es que yo quiero más, y quiero más, y quiero más, y yo voy a ser feliz. Y cuando llega esa felicidad, viene acompañada de miseria. Porque no estamos reaccionando en función a lo que es un entendimiento según la palabra de Dios, sino que estamos complaciendo los sentidos. Y los sentidos fácilmente son engañados. ¿Quién han ido recientemente a alguna función de una película en 3D o en 4D? Nada más yo, ¿verdad? Nada más yo soy el malo. También usted es varón. Dígalo ahí, yo he ido, varón. Aquí habemos 3 personas honestas. Los demás tienen el viejo hombre arriba, son mentirosos. El asunto es que después de muchos años, yo voy al cine a ver una película de ciencia ficción en 3D. ¿Quieres que te diga algo? Hubo un momento que yo vi la nave tan cerca de mí, que yo levanté la mano para tocarle a la nave. Porque es que fue tan... yo no puedo explicarlo. Es que estaba tan clarita frente a mí, entonces con esa sensación de profundidad, esos efectos especiales, los sonidos y todo ese tipo de cosas. Oye, ¿tú sabes qué te digo algo? Yo levanté la mano para... Y cuando yo miro así para todas partes, digo, Elías, ¿pues tú tienes tu ridículo? Y de eso se trata, de ponernos a vivir varias experiencias simultáneas de los sentidos, de tal forma que si nosotros no estamos claros, nosotros no creemos que eso es verdad. Una vez yo andaba con mi hija, estaba en una conferencia, y en esa conferencia ahí en Punta Cana, como parte del atractivo, había de esos juegos donde tú te sientes y te ponen una imagen y íbamos caminando como por unos rieles y tú te caías de repente. Bueno, hubo un momento que yo dije, me preocupa mi salud porque me puede dar un infarto en esta situación. Porque yo estaba pensando en función de ¿qué? De los sentidos. O yo estaba reaccionando o estaba dejando que los sentidos... ¿Y qué dice? ¿Qué yo hice? No, pero espérate. Si el sentido por donde me están metiendo esta información engañosa, que claro, que es emocionante para algunos, pero ya yo pasé eso. ¿Cómo se resuelve la situación? Agárrate duro y cierra los ojos. Ya, automáticamente. Quédate fijo ¿en qué? En tu mente. No te lleves de los sentidos porque puedes vivir experiencias engañosas. Experiencias que te dicen que tú vas a llegar, experiencias que te dicen que tú estás en una nave, que te dicen que tú vas en un avión, que tú vas a caer en un precipicio o que tú vas subiendo a otro planeta. Pero simplemente son sensaciones ¿qué? Engañosas, que se producen con fines de diversión, no tienen nada de malo. Pero eso tiene una analogía con la vida real y con la vida espiritual.
Muchas veces nosotros podemos pensar que estas promesas de placer, que estas promesas de significado se van a lograr si nosotros completamos ese hecho, pero que luego termina en dolor, en miseria, en desgracia, en sufrimiento y en amargura. A pocas personas o a ninguna le ha caído tan mal un dinero como el que se ganó Judas. Y Judas se lo ganó fácil. Tú nada más tienes que decirnos dónde él va a estar y quién es, porque ni ellos lo conocían. ¿Y qué hizo Judas? No, pero ya. Y parece que él quería sentar cabeza, puesto que compró un solar. O se le atribuye que con el dinero que él ganó y con el que iba a ser feliz y con el que se iba a salir de este espíritu de beneficencia que tenía el Señor Jesús, él iba a echar para adelante. Ahí se concluyó su desgracia. Las jóvenes que están esperando en el Señor y tienen un impíito bueno que le está echando el ojo, que está chateando con ella y que le está hablando al oído, y que tantas veces le dicen, sí, pero el pastor porque está casado, pero yo que tengo fecha de vencimiento, yo tengo que coger este barco, si no, me quedo. Ay, papá. Pastor, ¿cuántas veces tú has visto llorar? ¿Cuántas veces tú has visto llorar? Ay, pastor. Ay, hermano. Ay, si yo me hubiera llevado de mi papá. El pastor que me lo dijo. Mi mamá que me lo dijo. Mi papá que nunca le simpatizó ese tipo. Cuánto sufrimiento. Cuánto fracaso. Cuánto engaño produce el pecado. Pero nosotros quisimos vivir esa ilusión en el momento que perdimos la sensibilidad por la palabra de Dios. Esto aumentó nuestra dureza y eventualmente nos entregó a una vida inmoral. Él está explicando de lo que pasa con los no gentiles, con los gentiles, pero algo similar en lo que se averigua el caso puede también pasar contigo. Y la idea no es que tú te quites el viejo hombre, no es que tú te cuelgues el viejo hombre. Yo les dije que esto era una lucha que se echaba ¿dónde? ¿Dónde se echaba esta lucha que estamos hablando? La lucha espiritual, ¿dónde se echa? En la mente. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de... versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra... ¿Dónde perdemos? ¿Dónde tenemos victoria? Con la renovación del espíritu de nuestra mente. Que la idea no es que tú te saques lo malo en la cabeza. No, mira, yo me saqué el viejo hombre de la cabeza. Ahora yo tengo la mente en blanco. La mente en blanco no existe. Porque o está ocupada por la vanidad de este siglo, o tú tienes que renovarla con los valores de Cristo. Versículo 23. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. Pero no solamente es que lo renoven el espíritu de nuestra mente, porque no es que dice, me despojé del viejo hombre y ahora como estoy, con una mano atrás y una mano adelante, estoy desnudo. No, dice aquí que, y vestidos, ¿quién? ¿Cómo? ¿Con qué? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad. Y eventualmente esto nos conduce, ¿a quién nos conduce esto? ¿A quién nos conduce esto? El viejo hombre nos conduce ¿a quién? Adán y su naturaleza caída, y el nuevo hombre, el nuevo Adán, ¿quién es? Jesucristo.
en este mundo de tanta ilusión, de tanta publicidad, de tantos colores, de tanta tecnología, de tanta comunicación, cualquiera puede sucumbir a las pretensiones de este siglo y permitir que su sistema de valores sea influenciado y gobernado por los valores de este mundo. Recuérdate que en el caminar espiritual no existe el punto neutro, ni tampoco que estoy detenido. No, porque yo estoy en el mismo punto espiritual que donde tú me dejaste hace 5 meses. Eso no existe. Si tú no estás caminando hacia adelante, es porque estás caminando hacia atrás. Eso es, no sé si ustedes han visto en los aeropuertos que hay unas cintas donde uno camina y ya se desliza, o una escalera eléctrica. Si tú no vas corriendo en sentido contrario, la tendencia es que la escalera te lleve hacia atrás. Y el mundo, si nosotros no corremos hacia Jesucristo, nos va a estar llevando hacia atrás. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entender lo importante de tener una mente renovada con los valores de Cristo, con su palabra de Dios, como también Pablo lo dice en Romanos 2. Y que no hay punto neutro, no hay punto muerto, tampoco estoy detenido. La naturaleza te va a llevar hacia atrás. O tú te quitas el viejo hombre, o el viejo hombre no solamente te abraza, sino también que te pudre, te corrompe y te abombas. Necesitamos revestirnos de Jesucristo y transformar nuestra mente y llenarnos de su palabra, haciendo y tomando provecho de los dones espirituales que Dios ha puesto dentro de su iglesia. Que el Señor les bendiga. Señor, nosotros pedimos tu gracia para que nos ayudes a despertar. Mira que muchos estamos aletargados en diferentes aspectos de nuestra vida. Y muchos, Señor, proponemos el rendirnos a este sistema de valores, a lo que nos dice la sociedad, pero también a lo que nos dice nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Rompe este corazón de hierro, ponnos un corazón de carne, devuélvenos, Señor, la sensibilidad como en el momento que respondimos a tu llamado, y danos victoria sobre el viejo hombre. Que nos ayudes a reconocer, Señor, que aunque el mundo celebra a los que andan como el viejo hombre, para ti el viejo hombre es repugnante, está fétido, contamina y se contamina a sí mismo. Danos victoria, Señor, y ayúdanos a vivir según el ejemplo de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, que el Señor les bendiga.